Amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias al Señor que nos permite poder compartir la palabra del Señor a través de este medio de comunicación en este tiempo difícil en la cual no podemos reunirnos de manera presencial en el lugar de la iglesia. Pero qué bueno que sí lo podemos seguir haciendo cada uno de nosotros en nuestras casas y poder esta noche no solo haber tenido un tiempo de adoración y un tiempo de oración por todo lo que se está enfrentando y viviendo en estos días, sino también que podamos en esta noche meditar la palabra de Dios. Algo me queda claro, hermanos, en este tiempo difícil que estamos enfrentando. Una de las cosas que me queda clara es que veo que las personas, a través de esta situación difícil que se está viviendo en el mundo, al ver las noticias, al escuchar muchos comentarios, al leer muchas cosas en las redes sociales, es que se ha despertado una gran incertidumbre en la población del mundo, se ha despertado un gran miedo, un gran temor en este tiempo bastante difícil. Pero también me queda claro de que este es un tiempo en el cual Dios está probando la fe de sus hijos. Dios está probando la confianza de sus hijos. Dios está probando la fe y la confianza de su iglesia. Pero también Dios va a probar en este tiempo cuál es la actitud y el accionar que la iglesia va a tener en este tiempo difícil. Dios va a probar cuál es la acción que la iglesia debe tomar para hacer frente en este tiempo. Y es por eso que entiendo el tema que el Señor propone en mi corazón meditar con ustedes. Hoy quiero hablarles acerca de la oración y la adversidad. Y para ello vamos rápido a la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, versículo 12. Y voy a leerlo rápidamente, no quiero tomar mucho tiempo. Dice la escritura: al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Me llamó mucho la atención en este pasaje la última frase que se registra en este versículo. Dice, donde muchos estaban unidos y oraban. Había muchos. Estos muchos no eran cualquier persona, por decirlo de alguna manera. Estos muchos es una referencia a la iglesia. La iglesia se había convocado para reunirse en la casa de la madre de Juan Marcos y se habían reunido con el propósito de orar. Con el propósito de orar. 3 preguntas planteó el Espíritu Santo en mi corazón para poder meditar con ustedes en esta noche. La primera pregunta es: ¿por qué estaban reunidos muchos y oraban? La segunda, ¿qué tipo de oración estaba haciendo la iglesia? Y la tercera pregunta planteada por el Espíritu Santo en mi corazón fue: ¿qué elementos movieron el corazón de estos muchos, que eran la iglesia, para orar de esa forma? Partamos por la primera pregunta brevemente. Tenemos que situar el verso 12 en el contexto inmediato del capítulo 12. Había una gran oposición contra la iglesia del Señor en el primer siglo. Los sacerdotes judíos y todo el pueblo judío se habían opuesto contra los cristianos, se habían opuesto a la fe de los cristianos, se habían opuesto a la fe de los apóstoles, y a esta gran oposición se había sumado un personaje que se menciona en el versículo 12 llamado Herodes, que era el emperador o el rey que estaba gobernando en aquel tiempo en el imperio de Roma. Y este Herodes se había sumado a esta gran oposición contra la iglesia, y la razón por la cual lo había hecho, dice la escritura ahí en el versículo 3, que lo había hecho con el fin de agradar al pueblo judío, con el fin de agradar a las autoridades religiosas judías de aquel tiempo.
era una gran oposición. Y dice la Escritura que para congraciarse Herodes con el pueblo, no solo dio muerte al apóstol Jacobo, o llamado también Santiago, hermano de Juan, dice la Escritura, sino también dice la Escritura que confinó en una cárcel en los días de celebración de los panes sin levadura que estaba celebrando el pueblo judío. Confinó en una cárcel al apóstol Pedro. Lo puso al apóstol Pedro en una situación bastante complicada, que creo yo, humanamente, era difícil revertirla. Se necesitaba, se requería de algo mayor que lo natural. Y me refiero a una intervención divina, a una intervención sobrenatural de parte de Dios. Por esa razón, en ese contexto difícil del apóstol Pedro, en ese contexto de adversidad que estaba pasando el apóstol Pedro, dice el versículo 12 que muchos se habían reunido en aquel lugar para orar, para interceder. La situación del apóstol Pedro era difícil, estaba custodiado estrictamente, pero me llama la atención algo que dice el versículo 6. Dice que en esa situación de adversidad en la cual se encontraba el apóstol Pedro, dice la Escritura que él se encontraba durmiendo entre dos soldados que lo estaban custodiando. Además de había una custodia que estaba en la puerta del calabozo. Me llamó la atención y yo me preguntaba y le decía al Señor, ¿quién puede tener paz y dormir tranquilo en una situación adversa como la que estaba pasando el apóstol Pedro? La respuesta inmediata del Espíritu Santo a través de las Escrituras fue la siguiente. Había una convicción muy profunda en el corazón de Pedro. No solo Pedro estaba convencido de que Dios estaba con él, no solo Pedro estaba convencido de las promesas de Dios, no solo Pedro estaba convencido de que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo estaban con él, sino también que Pedro estaba convencido de que estaba respaldado por una iglesia que seguramente se estaba reuniendo para interceder por la circunstancia difícil o la situación adversa que él estaba pasando. Pedro estaba convencido de que él no estaba solo en este momento tan difícil y apremiante de su vida. Había una iglesia, había muchos hermanos en la fe que estaban orando, que estaban intercediendo por él. Y esto me lleva a la segunda pregunta, mis amados hermanos. ¿Qué tipo de oración estaba haciendo la iglesia? Que por cierto, no era una oración de 30 minutos y no era una oración de una hora. Esta fue una vigilia de oración. Si ustedes revisan los versículos del capítulo 12, del verso 1 al versículo 12, ustedes se van a dar cuenta que hay un contexto cronológico ahí que le permite a uno poder entender que esta no fue una reunión pequeña de 5 minutos. Se necesitaba de una noche, de una vigilia, porque la situación en la cual se encontraba el apóstol Pedro requería de un tiempo sustancial, de un tiempo de intercesión, de un tiempo de oración. Pero la pregunta era, ¿qué tipo de oración estaba haciendo la iglesia? Era una oración ferviente, dice el versículo 5. Mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel, la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. En otra versión encontré que decía que la iglesia se encontraba haciendo oración constante y ferviente. Una oración basada en dos aspectos. El primer aspecto, una oración constante. Es una oración consistente, es una oración perseverante. Fue un tipo de oración que, como le decía hace un momento, no creo que fue de 5 minutos,
se necesitaba más tiempo para interceder para que la mano poderosa de Dios se manifestara a favor del apóstol Pedro. Pero también dice la Escritura que fue una oración ferviente. No solamente fue constante, sino también la iglesia oró fervientemente. Y cuando se habla de la palabra ferviente, significa que la iglesia tuvo un sentir intenso y profundo para interceder por el hermano en la fe que se encontraba en la situación adversa, como lo hemos visto en las Escrituras, en este capítulo 12 del libro de los Hechos. Y esto nos hace pensar en una pregunta: ¿cómo estoy respondiendo frente a la adversidad en este tiempo? Porque definitivamente, mis amados hermanos, estamos viviendo un tiempo muy adverso en el mundo. Una pandemia está cobrando la muerte de miles de personas en el mundo. La pregunta es: ¿cómo estamos enfrentando este tiempo de adversidad? ¿Cómo enfrentamos la escasez? ¿Cómo enfrentamos el miedo? ¿Cómo enfrentamos los tiempos difíciles? ¿Cómo enfrentamos una falta de trabajo? ¿Cómo enfrentamos un problema complicado en nuestras vidas? La Escritura nos enseña en este capítulo del libro de los Hechos que muchos enfrentaron la adversidad haciendo oración constante y ferviente. Y eso, mis amados hermanos, es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo y siempre. No solamente en los tiempos buenos, sino también en los tiempos difíciles. Necesitamos orar con constancia y con fervor. Hay un agente nocivo del cual tenemos que cuidarnos en estos días. Es el agente de la indiferencia. La indiferencia, mis amados hermanos, es una actitud que hace daño a nuestro corazón y también hace daño a otras personas. Las personas pueden ser dañadas por la indiferencia, que puede endurecer mi corazón, y esa indiferencia evidentemente no va a permitir que mi corazón accione como Dios espera. Y yo me pregunto en esta noche: ¿cuántos cristianos están siendo indiferentes a la oración de intercesión por la nación, por su nación o por el mundo en estos tiempos difíciles? ¿Cuánta indiferencia hay en el corazón de muchos cristianos que cuando escuchan acerca de una necesidad o escuchan acerca de un momento difícil que está pasando, ya sea un hermano en la fe o de alguna otra persona que conoce, simplemente no dice nada, se cruza de brazos, mira su situación que está bien, y al ver que su situación está bien, es suficiente para estar tranquilo? Esta iglesia que se había reunido en la casa de la madre de Juan Marcos no fue en nada indiferente a la situación que estaba pasando el apóstol Pablo. Y esto me lleva a la tercera pregunta para ir terminando esta meditación. ¿Qué elementos entonces movieron el corazón de esta iglesia? ¿Qué elementos movieron el corazón de estos muchos cristianos que se congregaron en aquel lugar para orar de forma constante y ferviente? El primer elemento que me reveló el Espíritu Santo fue que ellos se identificaron con la situación difícil del apóstol Pedro. En otras palabras, pensaron y se colocaron en los zapatos del apóstol Pedro. Y pudieron en esa perspectiva ver la magnitud de la adversidad que estaba enfrentando el hermano o el apóstol Pedro en ese momento. Se identificaron con la situación difícil. El segundo elemento es el elemento del amor. El verdadero amor es el amor de Dios. El verdadero amor, las Escrituras lo
lo llaman o lo connotan como el ágape, el amor perfecto de Dios. Evidentemente se requiere de amor, amados hermanos, para moverse con un corazón dispuesto a interceder por la situación adversa de otro, sea tu familia, sean tus amigos, sean tus hermanos en la fe, sea la iglesia del Señor. El amor es ese amor de Dios que nos mueve en acción para buscar el bien de aquel que está pasando una necesidad muy difícil en su vida. Ese es el amor que nos permite accionar, el amor de Dios que nos permite accionar en oración, en intercesión y en poder de alguna manera hacer algo para ayudar en cuanto a la necesidad que alguien esté pasando. No solamente hablando de los de la fe, sino también hablando acerca del prójimo. El tercer elemento es la misericordia. Esta fue una iglesia, estos fueron muchos cristianos que no solamente se identificaron con la situación difícil de Pedro, no solo se movieron en función al amor de Dios que había sido derramado en sus corazones, sino también se movieron por el elemento de la misericordia. La misericordia es la que nos mueve el corazón para ser bondadosos, para preocuparnos por las necesidades de otros y no solamente por las nuestras. Es la misericordia la que mueve nuestro corazón en bondad y en generosidad. Esta iglesia se movió con misericordia en el corazón porque no escatimaron en cuanto al tiempo para estar en esa vigilia de oración y pasar tiempo de rodillas por el hermano que estaba siendo afectado por esa situación adversa que hemos visto en el pasaje de hoy. Un cuarto elemento fue la solidaridad espiritual que hubo en esta iglesia. Solidaridad espiritual que hubo en estos muchos que se habían congregado para orar y para interceder. Cuando hablamos de la solidaridad espiritual, amados hermanos, hablamos del apoyo o de la adhesión circunstancial de una causa o el interés de otros. Es cuando dos o más personas se unen y colaboran para conseguir un fin común. Esta iglesia fue solidaria con la causa del apóstol Pedro. Fue solidaria para juntarse y buscar que la intervención de Dios se manifestara a favor del apóstol Pedro. Pero no solamente fue una iglesia que fue movida por la solidaridad espiritual, sino también hubo un quinto elemento, y este es la identidad de los discípulos. Los discípulos tuvieron un claro sentido de su identidad como discípulos, un claro sentido de identidad como hijos de Dios, un claro sentido de identidad en cuanto a la autoridad espiritual que habían recibido de parte de Dios, para que a través de la intercesión se pudiera mover la mano de Dios a favor del apóstol Pedro. Esta iglesia sabía qué identidad espiritual tenía. Esta iglesia no fue a buscar a un delegado del gobierno, no fue a buscar a un delegado del pretorio donde se encontraba el apóstol Pedro en aquella cárcel. Esta iglesia sabía que su identidad espiritual apelaba a una corte que era mayor que cualquier corte en este mundo, la corte celestial. Y evidentemente hubo una respuesta de parte de Dios, si ustedes ven los versículos que se encuentran alrededor de este pasaje que estamos meditando. Y la última o el último elemento que el Espíritu Santo habló a mi corazón
que movió el corazón de estos muchos para orar de forma constante y ferviente fue la fe. La fe para creerle a Dios. Dice la Escritura que el justo vivirá por la fe. El justo vivirá únicamente por fe. Aquel que es justo y tiene fe, vivirá por la fe en medio de cualquier situación difícil, vivirá por fe en medio de cualquier pandemia que se desate en el mundo, vivirá por fe en cualquier situación de escasez, en cualquier situación de hambruna, en cualquier situación difícil o apremiante o adversa. El justo siempre vivirá por la fe. La fe es el elemento que nos permite no solamente creerle a Dios y creer en la capacidad que Dios tiene para hacer todas las cosas, sino que la fe es el fundamento y el sustento para mantenernos firmes y para enfrentar cualquier situación difícil en nuestras vidas. Pero también la fe nos va a llevar a desarrollar un anhelo grande en el corazón, que también hubo en estos muchos que estaban orando por el apóstol Pedro, un anhelo grande por ver o por desear que Dios se glorifique en medio de esa adversidad. Por el contexto de lo que se menciona alrededor de este pasaje y viendo la respuesta de Dios, estoy convencido que esta iglesia que estaba intercediendo estaba pidiéndole a Dios que intervenga sobrenaturalmente y que enviara un ángel para que el apóstol Pedro sea rescatado de ese tiempo adverso, de esa situación completamente difícil. Y fue así. Si ustedes van al capítulo 12 de este libro de los Hechos, van a poder corroborar que esto es verdad. Amados hermanos, quiero concluir en esta noche. Un verdadero hijo de Dios siempre va a actuar bajo estos mismos elementos. Siempre va a actuar bajo estos mismos elementos. La iglesia, mis amados hermanos, no debe dejar de ser iglesia en ningún momento. La iglesia no es el lugar físico. La iglesia soy yo, la iglesia eres tú, y la iglesia somos todos los que por la fe hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón. La iglesia tiene que seguir siendo la iglesia en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier tiempo de adversidad o difícil que enfrente. La iglesia siempre tiene que ser la iglesia, esa iglesia que se para con autoridad espiritual para interceder, para orar y pedir la intervención del poderoso Dios para que las realidades de nuestras vidas y de nuestra nación puedan cambiar. Quiero terminar diciéndote esto, amada iglesia. Esta pandemia que estamos enfrentando puede haber paralizado y puede haber dañado a muchas personas, puede haber paralizado y puede haber dañado a muchas naciones. Pero lo que no va a poder hacer esta pandemia, mis amados hermanos, es paralizar y dañar a la iglesia del Dios viviente que somos tú y yo. Nuestras familias necesitan de nuestra oración constante y ferviente. Nuestras autoridades de gobierno necesitan de nuestra intercesión y de nuestra oración constante y ferviente. Nuestros amigos, nuestra nación y las naciones necesitan de la oración constante y ferviente de la iglesia del Dios viviente. El Señor Jesucristo prometió que las puertas del infierno jamás prevalecerán contra la iglesia. La iglesia la creó el Señor, la sostiene el Señor y la guarda el Señor Jesucristo.
Y nada ni nadie en esta vida natural ni en el mundo espiritual podrá destruir la iglesia del Señor. Mis amados hermanos, mantengámonos firmes, constantes, para orar fervientemente en este tiempo difícil que estamos viviendo. Que el Señor me los bendiga. Buenas noches, amada iglesia.